Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Esta vez te traigo un nuevo tutorial. Te voy a enseñar a coser la falda que vistes en el principio. Esta es una falda que está hecha de seda y la complejidad es que está cortada al sesgo. A esta falda le realicé costura francesa a los costados y además le coloqué un cierre invisible. Así que eso aprenderás a hacer en este tutorial. Te comento que el patrón que utilicé para hacer esta falda es un patrón que tengo disponible en mi página web. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas adquirirlo. Además, también te dejo la lista de materiales que utilicé para realizar esta falda. Y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que recibas notificaciones cuando vuelva a subir un nuevo video. Ahora sí, vamos a coser. Aquí tengo ya listos mis patrones, ya los imprimí. Tengo la tela que voy a utilizar. Esta es una tela de peso medio, súper ligera, pero tiene un toque de brillo. Es una tela súper bonita que también nos sirve perfectamente para este tipo de faldas. Ahora voy a proceder a armar los patrones. Para esto les recuerdo que mis patrones se arman en columnas de 4, aunque cuando descarguen los patrones les viene una guía de armado. Ya están listos los patrones y ahora voy a preparar la tela. Primero la voy a extender con el revés hacia arriba. Ahora voy a identificar el orillo de la tela y el contrahilo. Lo que voy a hacer es traer el contrahilo hacia el orillo. Así se va a formar un doblez que este quedará al sesgo o a 45 grados. Y aquí es donde vamos a colocar el patrón para que la falda nos quede con esa caída tan bonita. Ahora te voy a dar un truco. Este doblez que se forma debe quedar totalmente liso. Si de pronto te quedó así arrugado, quiere decir que no está bien realizado el doblez y el corte te puede quedar mal. Así que debes ir corrigiéndole para que este doblez nos quede totalmente recto. Ahora sí vamos a colocar nuestro primer patrón. Ahora le estoy colocando alfileres, coloqué el patrón al revés para poder aprovechar mejor la tela. Bueno, y así es como queda la tela después de haber cortado la primera pieza de patrón. Así que la vamos a abrir, vamos a traer el contrahilo hacia nosotros. Y el otro extremo del orillo también lo vamos a traer hacia nosotros para formar el ángulo de 45 grados. Para mejor comodidad le voy a dar la vuelta para colocar aquí mi patrón. Ahora cortamos la pretina y también voy a entretelarla. Entretelo las 4 piezas. Ahora voy a entretelar la pretina con la plancha muy caliente. Luego voy a recortar este exceso de entretela que queda en la pretina para que me facilite la costura después. Muy bien, y ahora vamos a empezar la confección. Vamos a colocar las dos piezas, tanto la delantera como la posterior, y las vamos a enfrentar revés con revés, ya que esta falda la voy a realizar con costura francesa. Pero lo primero que voy a hacer es forrar la abertura del cierre, ya que como no voy a utilizar overlock, este tramo va a quedar expuesto, así que lo voy a forrar para que no se llegue a deshilachar. Y para forrarlo voy a utilizar este sesgo de tul que realicé yo misma, porque quiero que el acabado me quede súper fino. Y bueno, voy a empezar cosiendo el sesgo. Voy a empezar por el lado del revés a 0,5 milímetros de margen de costura. Voy a coser 1 centímetro más abajo del piquete del cierre. Y antes de finalizar la costura voy a levantar el prensatelas y voy a doblar unos 0,5-0,7 milímetros para sellar este sesgo. Ahora lo que voy a hacer es girar el sesgo para envolver la costura y poder coser del otro lado.
Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado de la abertura. Y así es como nos queda esta abertura donde pegaremos el cierre con su sesgo forradita. Y ahora sí voy a hacer la costura francesa de los costados. Y con las piezas de revés con revés vamos a coser a 0,5 milímetros de margen de costura por ambos costados. En el lado donde tenemos el sesgo vamos a empezar la costura francesa justo después que finaliza el sesgo. Algo importante que te voy a compartir aquí es que cuando cosemos piezas al sesgo debemos tener mucho cuidado de no estirar la tela al ir cosiendo. Vamos a dejar que la tela fluya, solo vamos a irla manejando con nuestras manos para que el resultado sea una costura lisa y sin arrugas. Y aquí, como vemos, me quedó un sobrante, pero no pasa nada. Esto es lo que les mencionaba, que debemos dejar que la tela tome su propia caída cuando cosemos, principalmente al sesgo. Y ahora voy a coser el otro lado. Corto el excedente de margen, unos 2 milímetros más o menos, para poder dar la segunda costura. Y ahora voy a planchar en abierto para que me quede lista. Muy bien, ya estoy en la máquina nuevamente y voy a pasar la segunda costura para cerrar mi costura francesa. Pero en el lado donde hicimos el sesgo vamos a hacer un piquetito justo donde finalizamos el sesgo y donde inicia nuestra primera costura. Esto nos va a servir para que al hacer la segunda costura nos permita girar esta pestaña donde pegaremos el cierre hacia el revés. Vamos a iniciar la costura aquí en este piquete, que es donde tendrá que finalizar el cierre. Y cosemos todo este costado a 0,5 milímetros, tanto en un lado como en el otro. Tenemos lista nuestras costuras francesas de costados. Ahora lo que voy a hacer es planchar muy bien todas las costuras que realizamos. Y ahora vamos a coser la pretina. Vamos a coser cada pieza por la parte de la cintura, es decir, por la parte superior. Y así es como nos debe de quedar. Lo que voy a hacer ahora es cortar el exceso de margen, unos milímetros, para que esta parte no me quede tan gruesa. Luego de esto voy a realizar unos piquetes por todo este margen. El siguiente paso es realizar la costura de carga. Vamos a voltear el margen de costura anterior hacia un lado y vamos a pasar una costura por encima a unos 3 milímetros de la costura de unión. Este será nuestra costura de carga. Y así es como nos debe de quedar el pespunte y ahora vamos a planchar. Ahora voy a retirar este exceso de margen que se nos formó en la parte de abajo por el pespunte de carga. También esta parte superior se suele ceder con la costura, así que en estas esquinitas voy a cortar más o menos unos 3 milímetros para que la pretina nos quede con la inclinación de los costados nuevamente. Ahora voy a coser uno de los costados de la pretina que me coincida con el costado donde no va colocado el cierre, para después unir por allí. Aquí ya está cosido el costado de la pretina. Les quería recordar que hay que tomar en cuenta que el pespunte de carga debe ir por el lado interno de la pretina.
Ahora vamos a identificar entonces el lado derecho y vamos a hacerlo coincidir con el costado de la falda para luego coser la pretina. Primero hacemos coincidir este costado y luego vamos recorriendo el resto. Vamos a ir colocando alfileres para que se nos facilite después coser. Aquí un dato es que es mejor hacer coincidir primero los centros, es por eso que yo siempre saco un piquetito en el centro de la falda, tanto posterior como la delantera, y igual en la pretina. Así hago coincidir estos centros y me es mucho más fácil poder distribuir bien la pretina. A veces suele quedarnos un poquito más grande la parte de la cintura de la falda, pero no hay problema con eso. Vamos a ir embebiendo y cuando cosamos en la máquina vamos a ir cosiendo por la pretina y la parte de la cintura de la falda debe quedar debajo para que la costura vaya embebiendo este sobrante. Muy bien, ya terminé de colocar alfileres por toda esta unión, la que vamos a coser, y les vuelvo a recordar que para ir a la máquina vamos a coser por el lado de la pretina y la cintura de la falda nos debe de quedar por debajo. Muy bien, ya uní la pretina a la falda y ahora me voy a planchar esta costura. La planchamos con la pestaña de costura hacia arriba. Muy bien, ya tenemos la pretina lista. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el cierre. Vamos a doblar la pestaña superior. Vamos a dejar un margen de unos 2 milímetros desde el doblez de la pretina. Fijamos esto con un alfiler y vamos a colocar el cierre ahora del otro lado. De la misma forma, doblamos la pestaña superior y colocamos un alfiler. No olvidemos dejar este margen de unos 2 milímetros desde la parte superior de la pretina. Nos regresamos al otro lado del cierre que estábamos colocando y terminamos de fijarlo con alfileres hasta la parte final. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el cierre. Esto es para poder fijar dónde nos va a quedar la altura de la unión de la pretina, para que esta línea nos quede alineada en ambos lados. Vamos a utilizar un alfiler para poder marcar esta altura y tener de referencia. Y ahora vamos a hacer coincidir este punto que marcamos anteriormente con la línea de unión de pretina. Luego vamos a colocar alfileres hasta el final, así como lo hicimos anteriormente. Vamos a cerrar el cierre para poder alinear este final y que no nos vaya a quedar ninguna bombita. Y ahora con una costura larga vamos a hilvanar todo esto que fijamos con alfileres. Pero si ya tienes experiencia poniendo cierres invisibles, puedes ir a coser directamente a la máquina. Si no, te recomiendo no saltarte este paso porque es muy importante para que puedas aprender a hacerlo de forma correcta y sin frustraciones.
antes de ir a coser te quiero mostrar los presatelas que yo utilizo para pegar cierres invisibles. Estos presatelas de aquí son para máquina industrial y este es el más clásico de 2 carriles. Este es el mismo pero para máquina casera. También tengo estos de aquí que yo utilizo por lo general, que son de una sola pata. Y esto va turnando tanto el lado derecho como el lado izquierdo. También existe este presatelas para máquina casera, que es este de aquí. Y ahora vamos a la máquina y vamos a empezar a coser primero un lado y luego vamos a pasar al otro. Como ya tenemos hilvanado, este proceso va a ser muy sencillo. Estoy cosiendo con el presatelas de una sola pata. Si tú lo haces de esta forma, tienes que ir abriendo el cierre como lo estoy haciendo yo e ir muy cerquita de los dientes. Ahora cosemos el otro lado de la misma manera y finalizaríamos la costura del cierre. Y ya finalizamos la costura del cierre y vamos a comprobar cómo nos quedó. Como pueden ver, las líneas quedaron totalmente iguales. También no se hizo ninguna bombita al final del cierre, así que ya tiene un visto bueno. Ahora solo le sacamos los hilos del hilván y quedaría listo. Y continuamos con el siguiente proceso. Ahora el siguiente paso es poder terminar estos costaditos de la pretina. Vamos a girar la pretina envolviendo el cierre y doblando esta pestañita que es por donde terminaremos la pretina. Este doblez tiene que quedar con un desfase de unos 2 milímetros con relación a la unión de la pretina, que nos va a permitir forrar la pretina dándole un mejor acabado. Realizamos el mismo proceso del otro lado del cierre, ponemos un alfiler y ahora sí vamos a la máquina. Aquí también hacemos una costura recta usando el presatelas de cierre. Les comparto un tip. Cuando hago este tipo de costura para forrar una pretina, finalizo la costura unos 2 milímetros antes y esto permite que la pretina en esa esquina tenga un mejor acabado. También vamos a cortar estos excesos de tela en las esquinas. Ahora damos la vuelta y miren qué bonito que nos quedó el acabado y las esquinas del cierre. Ahora vamos a terminar la pretina por la parte interna utilizando una técnica que ya se las he mostrado en otros videos. Vamos a doblar el margen de costura hacia adentro dejando un desfase de unos 2 milímetros en relación a la costura de unión de la pretina, ya que el pespunte lo haremos en esta unión pero por el lado del derecho, y por el lado del revés esta costura debe ir cosiendo este pequeño margen. Y este es el resultado de cómo nos quedó la pretina por el lado interno. Y el siguiente paso y el último es terminar el bajo de la falda. Primero vamos a igualarlo y luego vamos a realizar un doblez de 0,5 milímetros aproximadamente. Vamos a la máquina y vamos a pasar un pespunte por todo el borde de este doblez. Cuando hayamos terminado este paso, lo siguiente será cortar el exceso de margen, 1 o 2 milímetros aproximadamente. Luego vamos a volver a girar, hacer nuevamente un doblez muy finito y vamos a volver a pasar un pespunte por encima del pespunte que ya habíamos hecho. De esta forma nos va a quedar un dobladillo muy bonito y muy sutil acorde a esta falda tan delicada. Y miren, este es el resultado de la falda. Pueden ver los detalles del pespunte de la pretina por el derecho y además de este dobladillo. Y también me hice otra en esta hermosa tela dorada. Esta dorada la hice con forro. Si quieres que te muestre cómo ponerle forro a esta falda, déjame en los comentarios. Es muy sencillo. Y bueno, hemos terminado el tutorial. Espero que te haya gustado. Puedes compartirlo si crees que a alguien le va a interesar este tipo de tutoriales. Además, si tienes alguna duda en cuanto a la confección o los patrones, déjame en los comentarios que con mucho gusto te voy a responder. Y nos vemos en un próximo video.